Dios, gracias, muchas gracias por estarse acompañando con nosotros en el día de hoy. Es una bendición grande estar nuevamente con ustedes y que ustedes también estén con nosotros. Así que póngase comodísimo, pase la vocecita que ya estamos al aire en el día de hoy. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. Bueno, mis hermanitos, por supuesto que sí, la fiesta comenzó. Y por supuesto con Chiru, la Melech, cantada al rey. Bueno, por supuesto, una bendición estar una vez más con ustedes aquí en el día de hoy. Así que bueno, pues gracias, muchas gracias. Vamos a tomar un tema, bueno, como siempre, un tema importantísimo. Y bueno, pues aquí estamos. Pastor Oilén, ¿cómo está usted en el día de hoy? Me dice así, estoy así, me dice. Bueno, supongo, ¿qué significa eso? Si alguien me está mirando por ahí que me diga, pastor, yo sé lo que significa eso. Bueno, aquí estoy. Oiga, ¿qué quiere que le diga? Agarrando, subiendo, agarrando un poquito de vuelo, ¿no? Que esta melodía hoy es una maravilla. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, claro que sí, aquí estamos ya dando inicio a este su programa El Centinela. Hermanitos, yo con ganas de seguir aquí escuchando este cántico hermoso y precioso, que es Chiru la Melech. Es una bendición, una maravilla. Bueno, pues muchas gracias por estarse acompañando con nosotros en el día de hoy. Un saludo afectuoso a todas nuestras radios, emisoras en nuestra amada nación de Chile. Un saludo afectuoso a la 107.9, allá en la ciudad de Iquique, Alto Hospicio. A los iquiqueños que me escuchan hasta ahorita de la tarde,
de la noche, a los hospicianos que me escuchan hasta ahorita de la noche. Bueno, aquí más, a la gente de Tocopilla, un saludo grandote también a los tocopillanos, a la ciudad de Tocopilla, también en el 107.1, 107.1, 107.3, 107.3. ¿Qué más? A la gente en Macul, a nuestros hermanos allá en Macul, en la región metropolitana, también con nuestra señal 107.3. Y Tocopilla 107.1, Pastor Ailén. Sí, 107.1 Tocopilla, 107.3 en la comuna de Macul, región metropolitana. En el 107.5 en la región en la sexta región, la provincia de San Fernando. Así que a los sanfernandinos, para ustedes también un saludo grandote para Mauricio y su familia. Para el 101.5 también en Taltal, el 107.3 en la ciudad de Punta Arenas y todas las radios emisoras que vendrán en el futuro. Así que un saludo grandote a todos ustedes que nos sintonizan en la señal FM y aquí también a través del mundo en nuestra señal por internet. Saludo grandote, hermanito John Méndez. Gracias por estar ahí también con nosotros y por darnos un like. Bueno, todo el mundo saludado, Pastor Ailén también saludado. La verdad que hemos tenido unos días preciosos, unos días maravillosos aquí en la ciudad de Atlanta por estos días. Y un poquito de lluvia también. Volvió a caer lluvia. Así que bueno, no nos podemos quejar, hermanos, que agua cae bastante y suficiente aquí en la ciudad de Atlanta. Es una bendición. Sobre todo en mi nación de Chile, en la sexta, cuarta, quinta, sexta, séptima región de Chile, que son la zona lechera, lechera por el norte verde, que antes le llamamos, ¿no? ¿Cierto? El norte chico, la ciudad de Ovalle y toda esa zona. Bueno, hay una escasez de agua muy fuerte y donde se come el queso de cabra, el mejor queso de cabra. Pero bueno, hay muy poca agüita. La quinta región también, toda la zona central de la quinta región y el interior y la costa también, muy poca agua, casi nada. Y la sexta región, nuestra ciudad de San Fernando, una ciudad de viñas, de naranjas, de hortalizas, de mucha fruta que se exporta al mundo, que sale de ahí de la sexta región. Hoy día hay muy poca agua. Séptima región también, hermanos, muchos viñedos, los arándanos, las frutillas, las cerezas, que los chinos, hermanos, la compran, pero por tonelada, las cerezas. Bueno, todo eso está con muy poca agua, así que estamos también en una campaña de oración por nuestra nación. Hay mucha violencia. Por ahí quisiéramos tocar un tema prontito acerca de la violencia. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué estamos tan violentos? Estamos reaccionando sumamente violentos. Y eso nos hace mal, hermanos, como nación nos hace mal, como comunidad nos hace mal. Entonces, hay mucha gente que también está orando. Estamos orando por nuestra nación, de nuestras oraciones. Pedimos por nuestra nación al Padre. Pero, hermanos, tenemos entendido que Papá Dios simplemente va a hacer lo que deba de hacer en su tiempo y en su oportunidad para con todos los hermanos que hay en mi nación de Chile. Así que mucha oración con ellos. Bueno, pues saluditos a la hermanita Aida Fresia Videla. Gracias. Bendiciones, pastor. Muy bueno el testimonio del pastor Gastón Oviedo. Bueno, mire, tocó el corazón de muchos hermanos desde Argentina, Mendoza. Mire, qué bueno. Un saludo desde Mendoza, Argentina. Estuvo muy bueno el testimonio. Busquen en mi página web, de Facebook. Ahí está la entrevista. Iván Ahumada Vera, ahí encuentra mi entrevista. Yo no sé, Pastor Ailén, si la tenemos en YouTube, ¿ya? También en YouTube. ¿Cuál es la página nuestra en YouTube? Ministerio El Centinela o Ministerio Internacional. Ministerio El Centinela en YouTube. También lo puede encontrar y compártalo desde ahí con otros, porque vaya, que fue muy interesante, muy importante la labor que está haciendo nuestro hermano pastor y misionero Gastón Oviedo, allá con ese tour misionero 2020 en el norte de Europa. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están en sintonía a esta horita de la tarde, de la nochecita, de la mañanita, a la horita que usted nos esté sintonizando. Bueno, pues usted me dice, Pastor Iván, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hermanos, hoy día tenemos un tema importante que lo hemos denominado hoy día
¿Cómo fue que lo denominamos hoy día? Hacedores de maldad. Gracias, Pastor Wilden. Hacedores de maldad. Usted me dice, pastor, no sabe ni el título. ¿Cómo va a ser el...? No, simplemente no me acordaba el título que mi esposa le pone ahí a hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Bueno, vamos a ver qué significa ser un hacedor de maldad y cuáles son los beneficios. Bueno, yo no sé si hay beneficios realmente de ser un hacedor de maldad. Yo diría que al contrario, hay mucho perjuicio, no beneficio, sino que mucho perjuicio. Bueno, hace unos días atrás, hermanos, amigos, estuvimos mirando acerca de lo que es el pecado. Hablando acerca del pecado, lo hablamos hace algunos días atrás y quedé yo pendiente de hacer más otros estudios con respecto a lo que es el pecado. Y bueno, yo tengo un pequeño problema, soy un poco desordenado y cuando prometo que voy a hacer un siguiente programa, luego viene otra palabra y luego viene otra palabra y me desordeno. ¿Qué quiere que le diga? No, me cuesta mucho hacer un programa y el programa siguiente volverlo a hablar el tema porque es tanta la palabra que viene que, bueno, pues luego viene otra palabra y la entrego y lo otro queda pendiente. Mire, ha sido mi manera de actuar y de enseñar por estos años y reconozco que posiblemente sea culpa mía de no llevar un estudio más sistemático. Me emociono tanto con lo que voy aprendiendo que quiero entregarlo ya. Así que ore por mí para que me pueda ordenar en ese sentido, ¿ok? Bueno, hermanos, estamos hablando acerca del pecado, pero vamos a apuntar a otro tópico que también tiene que ver con lo que es el pecado. El pecado lo estábamos viendo que en el hebreo es el número 2403 de la Concordancia Strong y es la palabra hatán, con K, J-A-T-T-A-H, acento en la A, hatán. Hermanos, algo que yo personalmente quisiera es poder hablar el hebreo. Me hubiese gustado, hermanos, poder hablar el hebreo, hablarlo y escribirlo, más que el inglés, más que el español inclusive. Amo el español porque el español es muy rico, es una lengua muy preciosa, es una lengua romántica, muy hermosa. Pero, sin embargo, hermanos, el hebreo es la lengua, vamos, ¿cómo le podemos llamar? ¿La lengua oficial? Le podemos llamar, hermanos, que el hebreo es la lengua oficial. Bueno, yo voy conociendo palabras, voy entendiendo principios, pero me gustaría meterme de lleno, hermanos, con el hebreo, porque el hebreo, hermano, nos habla la palabra y nos descifra la palabra, ya sea con letras o ya sea también, hermanos, con números. Con letras o con números, hermanos, la palabra es descifrada, literalmente descifrada. Bueno, yo me he encontrado con unas maravillas extraordinarias. Unas maravillas, hermanos, una palabra maravillosa. Por ejemplo, lo que cambió mi vida, hermano, literalmente cambió mi vida fue la palabra emuná. Emuná cambió mi vida, hermanos. Techuvá. Emuná y techuvá. Que son dos palabras que trabajan juntos o trabajan juntas. Eso literalmente cambió mi vida, el entender lo que es emuná y lo que es techuvá. Y por eso que es importante ir a la raíz de las palabras para poderlas entender. El griego también tiene lo suyo. El griego no es totalmente desechable, aunque, hermanos, hay mucha, ¿cómo es la palabra? Está muy diluida, se diluye mucho la palabra del hebreo o del arameo con respecto al griego. El griego se diluye, aunque el griego también es una lengua bastante rica, pero, hermanos, sin embargo, no termina de expresar completamente en un 100% la expresión hebrea. La define, así como lo definimos en inglés, así como lo definimos en castellano o en español. Hermano, el griego también lo define, pero no define como define el hebreo el hebreo. El hebreo es definido por el hebreo. El hebreo no es definido, hermanos, por el griego. Se lo he dicho en varias oportunidades. Es como, por ejemplo, yo tengo mucho contacto con gente dominicana, con gente mexicana. Y el dominicano tiene una manera muy propia de hablar que es muy difícil el poder traducirle
todo en inglés, por ejemplo. ¿Mm? En inglés es difícil, o en francés. Usted no, va a ser difícil que traducir todo lo que habla un mexicano en francés, por ejemplo. ¿Mm? O sea, un mexicano, hermanos, lo traduce mejor uno que habla español. Pero más que uno que habla español, un mismo mexicano. Por eso es que es importante que el hebreo sea traducido por hebreos y aprender a estudiar lo que fue escrito originalmente en hebreo y nosotros poderlos entender. Estamos lejos. Nosotros que hablamos español y algo de inglés, hermanos, estamos lejos. Los que están cerca es los que están y conocen, hermanos, el hebreo moderno, el hebreo antiguo, el arameo. Bueno, usted me dice, pastor, ¿por qué está hablando eso? Porque yo me encuentro con palabras como la palabra pecado. ¿Mm? La palabra pecado es la palabra hatat. Hatat. Y bueno, usted dice, pecado, ¿qué es el pecado? Mire, en muchas oportunidades ni siquiera sabemos descifrar lo que es el pecado. En muchas oportunidades ni siquiera alcanzamos a entender lo que es el pecado. Simplemente nos han dicho pecadores y pecado y nosotros decimos, bueno, pues está bien, no sé, significa algo malo. Pero no entendemos realmente la esencia de lo que la palabra quiere decir. Aquí la palabra hatá, hermanos, quiere decir ofensa. Ofensa. Nosotros no podemos ofender una pared. Nosotros no podemos ofender una silla. Son elementos inanimados. ¿A quién podemos ofender nosotros? A personas animadas, a personas que tienen alma y espíritu. A eso sí que nosotros podemos ofender. Entonces, cuando vemos la palabra hatá, que dice ofensa, entonces nosotros podemos decir, oiga, bueno, pues aquí yo estoy ofendiendo a una persona. No estoy ofendiendo a una cosa, sino estoy ofendiendo a una persona. ¿Y qué persona es la que nosotros ofendemos, hermanos, cuando pecamos? Bueno, en la misma presencia de nuestro eterno creador, de Yahweh, nuestro Elohim, o de Hashem, nuestro creador. Entonces, la palabra pecado es la palabra hatá, ofensa. Mire, escucha bien, ¿sabe también cómo se define? Como una pecaminosidad habitual. O sea, como una ofensa habitual. O sea, usted está habituado a la ofensa. Wow, Señor. Y no solamente habituado a la ofensa, sino que también la pena que lleva esa ofensa. O sea, usted se transforma en un ofensor. Son palabras que estoy mirando, que saco desde la concordancia Strong, hermanos. No estoy inventando palabras. Por eso cuando nosotros hablamos de pecado, lo primero que tiene que venir a nuestro corazón es decir, estamos ofendiendo. Él perdona todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que perdona? Todas nuestras ofensas. Pero no solamente la ofensa que hacemos, hermanos, no sé, así de vez en cuando, sino lo que hacemos de manera habitual, recurrente, lo que es habitual en nosotros. O sea, se ha convertido en una práctica. Y usted sabe que lo que practican el pecado, hermanos, ellos no heredarán el reino de Dios. No van a poder heredar el reino de Dios. Mire, usted no se me vaya, yo regreso así de inmediato, ¿le parece? Vengo de inmediato. Una vez mi esposa y yo estábamos esperando una respuesta de Dios. No sé a cuánto a usted le ha pasado que cuando está esperando una respuesta, su corazón se pone en angustia y necesita el don de esperar, la paz de Dios. Me recuerdo que estando en el trabajo, Dios me dio una respuesta, esta letra a mi mente, a mi corazón. Me decía, Daniel, no importa la circunstancia que estés pasando, la última palabra la tengo yo. Esta oración ha sido de gran bendición para nosotros. Y en esta noche te digo, no importa lo que estés pasando, la última palabra la tiene el Señor. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti porque mis fuerzas no puedo más. Bueno, mis hermanitos, pues muchas gracias por estarse acompañando con nosotros. Ahí tuve que hacer una pequeña pausita. Bueno, se lo digo, usted me está escuchando, me está mirando un poquito para refrescar mi garganta.
para refrescar un poquito mi garganta. Bueno, hermanos, decíamos que la palabra jatá es la palabra ofensa o pecaminosidad habitual. O sea, es una ofensa habitual, hermanos, y lo que tiene que ver con su pena. No con su tristeza, sino con su castigo, con su pena, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos encontramos frente a la palabra pecado, de lo cual estuvimos hablando en un programa anterior, creo que entramos bastante profundo con el pecado y nos dimos una vuelta bastante grande para entender el pecado. Entonces, yo me encuentro con una palabra, hermanos, en Mateo 23, perdón, Mateo 7, 23. Mateo 7, 23. Bueno, le leo del 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Ok. Dice muchos en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, Señor. Y entonces les declararé. Entonces les declararé. Ya le voy a decir lo que van a declarar. Lo que van a declarar. Entonces, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, esto es algo que también tengo ganas de estudiarlo ya con más profundidad. ¿Por qué motivo? Porque nosotros pensamos como cristianos, enseñado como cristianos, viniendo de un tronco católico romano, que nosotros somos salvos simplemente, hermanos, por hacer una oración cortita, ¿no? Que decimos, Señor, entrego mi vida, entrego mi corazón, y tú recíbeme como mi Señor y mi Salvador. Cierto que todos nosotros hemos hecho esa oración. Yo también la hice en el pasado, hace muchos años en mi ciudad de Iquique, en la iglesia El Nazareno, Betel, ahí en el sector de Puchultiza. A los iquiqueños y altospicianos saben de qué estoy hablando, en el sector de Puchultiza, en Playa Brava. Bueno, ahí yo hice esa declaración. Pero hermano, no fue sino hasta cuando yo entendí que debía de hacer la voluntad del Padre, que en ese momento uno comienza realmente a caminar y uno comienza realmente en ese tiempo a recibir salvación. Entonces, no solamente nosotros debemos de creer porque decimos o repetimos una oración cortita, una confesión cortita, nosotros ya estamos listos y pasamos al cielo. Debemos de tener mucho cuidado porque hemos sido enseñados de esa forma y de esa manera, y yo también fui enseñado así, y yo también, hermanos, he hecho esto, pero sin embargo, hoy más que nunca creo que nosotros no somos salvos o no somos salvados o no somos bendecidos, sino hasta que nosotros comenzamos a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está en su palabra. En su palabra. Y su palabra, hermanos, cuando vino el Señor Jesús y explicó que debíamos de predicar su palabra y su mensaje, no era lo que nosotros hoy día conocemos, que son doctrinas de hombres, denominaciones, teologías que vinieron, hermanos, en el 1800. Tiene que ver con la palabra que fue escrita al principio. Eso es lo que es la palabra del Señor y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Claro, en el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah, se dice también en hebreo, hermanos, el Señor Jesús o Yeshua nos dejó dos mandatos: que amemos al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y también a nuestro prójimo. Entonces nosotros cuando vemos los mandamientos en el Sinaí, los 10 mandamientos en el Sinaí, vemos que los 4 primeros tienen que ver con amar a Dios y los otros 6 con amar al prójimo. Entonces hay una conexión divina impresionante y eso es lo que nosotros debemos de comenzar a mirar un poquito hacia atrás y no solamente mirar del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento hacia adelante, porque simplemente, hermano, no vamos a entender nada de lo que está
sucediendo. En la epístola, no sé, a Gálatas, a Efesios, o cuando Pedro dice a los que están en la dispersión, o cuando Jacobo, o más conocido para nosotros como Santiago, habla a las 12 tribus que están en la dispersión. A veces nosotros decíamos, yo me preguntaba y me lo saltaba porque decía, ¿qué es esto? ¿Qué son esas tribus que están en la dispersión? Ok, entonces, dice, muchos en aquel tiempo me dirán, Mateo 7:22, muchos en ese tiempo me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, el Señor nos está diciendo que no vayamos a hacer, que no profeticemos, que no echemos fuera demonios, que no hagamos milagros, sino lo que Él quiere es que hagamos su voluntad. Es su voluntad. Él quiere que hagamos su voluntad. Porque muchos hoy día profetizamos, me incluyo, muchos hoy día nosotros echamos fuera demonios, me incluyo, muchos de nosotros hoy día hacemos milagros, me incluyo. Oh, wow, Señor. Y entonces les declararé, le haré una declaración. Hermanos, hay muchos ministerios o personas o pastores que están en contra de la declaración. ¿Sabes de lo que deberíamos estar en contra? Es de la declaración que hacemos de manera irreverente, de manera irresponsable. Pero cuando hacemos una declaración profética, bíblica, nosotros estamos autorizados para declarar. Va a depender lo que nosotros vamos a declarar. Yo declaro la palabra sobre tu vida, declaro el Salmo 23, 1, que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Estoy haciendo una declaración, declarando lo que la palabra dice. Estoy anunciando lo que la palabra dice. Pero simplemente ha sido tan tergiversada, ahí está la palabra, hemos profetizado tantas cosas que el Señor un día nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, Señor. Hacedores de maldad. Entonces, oiga, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a declarar, nunca les conocí hacedores de maldad, porque no me importa lo que ustedes hicieron, porque ustedes también están recibiendo unción de Satanás. A mí lo que me importa es que ustedes hagan mi voluntad. Hermanos, ¿y la voluntad del Padre qué es? ¿Qué es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, hermanos, no tiene que ver con nuestro lucimiento, con nuestras mentiras o con nuestras manipulaciones. Tiene que ver cómo nosotros nos ofrecemos por el prójimo. O sea, pastor, ¿usted me está diciendo que tiene que ver con hechos? Sí, con hechos. ¿Con acciones? Sí, con acciones. ¿Con hacer cosas? Sí, con hacer cosas. El que hace mi voluntad, el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, visiten a los huérfanos, vayan a las cárceles, visiten a los hospitales, prediquen el mensaje, denle amparo al hambriento. Pastor, ¿y vamos a ser juzgados por nuestras obras? Sí, por nuestras obras. Pastor, es que es por gracia, no es por obra. No. No, la salvación de las personas tiene que ver con la gracia que el Eterno dio. No es que sea una palabra gracia y por una palabra gracia vino, oh, fui salvo. No, hermanos. La gracia de Dios, la gracia del Padre fue que Él mismo envía a su Hijo para que por medio de Él nosotros pudiésemos reconciliarnos nuevamente con el Padre y prepararnos para el día de la boda. Eso es lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Eso es lo que el Padre determinó en un tiempo que iba a suceder y eso ha sucedido. Y ese es el mensaje que debemos de dar. Entonces dice, bueno, pues hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les he conocido, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el Señor nunca va a conocer a mucha gente. Dice, pastor, pero ¿cómo es posible si Dios todo lo sabe? No, Él sabe que va a haber gente que no la va a conocer. ¿Por qué? Porque muchos andan tras sus propios deleites y no, hermanos, haciendo la voluntad del Eterno. No estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Sabe qué nos complicamos tanto? Nos complicamos tanto la vida que papá Dios lo que desea es que nosotros vayamos, hermanos, y le demos un pan al hambriento.
Fíjese que yo voy a hablar algunas cosas, hermanos, porque el Señor me ha venido trabajando muy fuertemente. Me ha venido trabajando muy fuertemente en este tiempo. Una época cuando uno es arrogante y cree que es mejor que todos, y uno se burlaba de los católicos. ¿Mm? Hermanos, yo recuerdo un día en Santiago, ahí donde está hoy día todo el epicentro de lo que sucede ahí en la Plaza Baquedano o en la Plaza Italia, o en la mal llamada Plaza de la Dignidad. En ese sector, yo alojaba muchas veces cuando llegaba y estaba en Santiago en ese sector. Y en una esquina en Portugal, en la calle Portugal, con diagonal Paraguay, a frente ahí de la posta central, o de la ex posta central, hermanos, gente que vive ahí y se tapan con cartones. Literalmente, hermanos, hacen unas casitas chiquitas con cartón y ahí se meten con frazada y ahí pasan la noche y ahí duermen. Hermanos, un día era tarde, hacía un frío, era invierno, y andaba un montón de muchachos regalando café y regalando pan, no sé, con un mantequilla, con un queso, con una cecina, qué sé yo. Y ¿sabe qué, hermanos? Eran muchachos católicos. Claro, uno en otro tiempo se ríe, se burla. Hermanos, no nos burlemos porque mucha de esa gente, ¿sabe lo que está haciendo? Está haciendo la voluntad del Padre. A veces pensamos que es por doctrina. Hermanos, si es por doctrina, estamos todos errados y todos equivocados. Los judíos, equivocados y errados. Los católicos, errados. Nosotros, los que nos creemos protestantes, lo mejor, hermanos, estamos errados. Muchos de los que son calvinistas, que son hermanos, son cosas serias. Ni se diga los solo Jesús. Los solo Jesús son terribles. Entonces, todos creemos que la tenemos, hermanos, y el Señor dice, el que hace la voluntad, el que le da pan al hambriento, el que lleva una taza, hermanos, de café, un vasito de agua, hermanos, al sediento. Miren la palabra, hermano, no estoy mintiendo. Sea como los bereanos, vayan a la palabra y vean y miren si es que realmente tengo razón de lo que estoy hablando o no tengo razón de lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor dice que vio gente haciendo hechos, haciendo actos, pero estos actos eran personales, no eran para los otros. Manipulación se llama eso hoy en día. Profetizando cosas que papá Dios nunca ha dicho. Echando fuera demonios. Hermanos, eso es algo que papá Dios nos ha dado como unción hoy día y que mucha gente hace. Mucha imitación. Y hacer muchos milagros. Hermanos, muchos milagros mentirosos. O busque usted en Google, en las redes sociales, en YouTube, busque gente haciendo milagros mentirosos. Ahí se va a encontrar con un montón. Se va a encontrar con un tal Diony Báez haciendo milagros, oiga, convirtiendo el agua en vino, haciendo un montón de milagros, hermano, pura manipulación. ¿Sabe lo que le va a decir el Señor? Nunca le he conocido hacedores de maldad. Entonces, vengo a la palabra, y la palabra pecado, hermanos, es la palabra hatá en el hebreo, que significa ofensa, que significa pecaminosidad habitual y su pena, ofensor. O sea, usted es una ofensa habitual, como lo dije al principio. Y para eso usted va a recibir una pena, un castigo. O sea, tengamos mucho cuidado, por favor, hermanos, a tener mucho cuidado. Esto es algo muy delicado. Yo estoy hablando una cosa muy simple y muy sencilla, pero esto es muy delicado lo que nosotros hoy por hoy vivimos y muchas veces, hermanos, erramos. Papá Dios no quiere que erremos, sino por el contrario. Entonces, ¿qué significa la palabra hacedores? La palabra hacedores en el griego es la palabra ergasomai. Es la palabra 2038 de la concordancia Strong. Hacedores, ergasomai. Ergasomai. ¿Qué significa esa palabra hacedores? Escucha bien, por favor. Significa laborar. Significa trabajar. Significa que usted lo está haciendo como una tarea o como una ocupación. Laborar como esfuerzo u ocupación. Obra, acción, hecho.
Hermanos, esta gente estaba laborando, esta gente estaba ocupada, estaba dedicada a una tarea específica. O sea, era gente que estaba dedicada. Hay gente que dice, bueno, yo estoy dedicado 100% al ministerio. Estoy 100% dedicado a la obra. Así está, 100% dedicado a la obra. Bueno, pues tenga mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque pudiera, hermano, que estemos haciendo el trabajo errado, el trabajo equivocado. Muchos dirán, oiga, mire este pastor, tanto que viaja, tanto que va a tantos lugares. En una de esas puedo ser yo. Sí, hermanos, en una de esas puedo ser yo. Yo predico para que esta palabra sea y venga a mi corazón y traiga, hermanos, un entendimiento y traiga un entendimiento de lo que nosotros realmente no debemos de hacer y sí debemos de hacer. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Hermanos, no debemos de errar. ¿Y qué debemos de hacer? De estar atentos a no ser un hacedor de maldad. Entonces la palabra hacedor es uno que se esfuerza, es uno que está trabajando. O sea, esto no es algo que sea para un aficionado. No, usted está ocupado haciendo el mal. ¡Wow, Señor! Entonces usted es un hacedor de maldad. Escuche bien, por favor. Escuche bien, por favor. Pastor Oilén, ¿está escuchando? ¿Está entendiendo? Escuche bien esta revelación que viene. Son hacedores de anomía. Anomía. ¿Qué significa anomía? Significa en el griego, significa maldad. Maldad. En el griego significa maldad. Entonces, dice el Señor, ¿cómo dice? Dice, apartado de mí, ergasomai anomía. Hacedores de maldad. Escuche bien. Y aquí le va la palabra de revelación, por favor. La palabra anomía o la palabra maldad, la palabra 458 en la concordancia Strong, que aparece en Mateo 7:23. 7:23. ¿Qué significa? Escuche bien, por favor, de nuevo, se lo he repetido 10 veces. Significa sin ley. ¿Qué le parece? Y legalidad. Violación de la ley. Iniquidad. Transgresión. No sujeto a la ley. No sujeto a la Torá. No sujeto a la ley judía. Realmente, hermanos, esta ley no es judía. La ley en la Torá es la ley de Israel, que fue dada a Israel completa. Además, anomía significa también un gentil, un inicuo. ¡Wow, Señor! O sea, hermanos, hacedores de maldad significa cualquier cosa que está despreciada por Dios. Entonces, un hacedor de maldad es uno que está laborando constantemente para la ilegalidad, está trabajando constantemente violando la ley. O sea, es como que usted sale a manejar, a conducir su carro a la ciudad y usted de adrede, hermanos, se pasa las luces rojas. Dice, me voy a pasar todas las luces rojas. Y ahí usted va, pasa una luz roja, 2 luces rojas, 3 luces rojas. Eso es, hermanos, hacedores de maldad. Que está usted laborando, se está esforzando, es una ocupación suya cargada al mal, cargada a transgredir la ley. ¿Se ha dado cuenta hoy día, hermanos, amigos, que hay un espíritu muy potente en el mundo y es ese espíritu de la corrupción? El robo, hermanos, el saqueo, el robo, el saqueo. Por eso que cuando nosotros vemos a esos muchachos de la primera línea, que según algunos están defendiendo a los que van manifestándose, ellos los están protegiendo de los carabineros, de la policía. Bueno, estos mismos son los que después saquean supermercados, roban, destruyen. Hermano, esa gente lo está haciendo como una labor, lo está haciendo como una tarea, como una ocupación.
O sea, esa gente es un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque están en ilegalidad. Tenemos una ley en nuestro país, en los países. Es un derecho, es un derecho a vivir. ¿Cómo es la palabra? Ya me recuerdo la palabra. El Estado de Derecho. O sea, nosotros estamos violando el Estado de Derecho. Y al violar el Estado de Derecho, nosotros estamos en ilegalidad. Por lo tanto, delante del Padre somos hacedores de maldad. Esto es más delicado de lo que nosotros podemos pensar. Es mucho más delicado de lo que nosotros podemos pensar. Entonces estamos todo el tiempo cargados, hermanos, al mal. Todo el tiempo estamos hablando maldad. Todo el tiempo, hermanos, estamos en ilegalidad. Y eso simplemente es la desaprobación del Eterno sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros hoy día, hoy por hoy, debemos de poner atención? ¿Qué es lo que hoy día nosotros debemos de predicar? Hermanos, esto es lo que nosotros debemos de predicar. Debemos de exhortar a la gente como centinela del Altísimo que soy. Personalmente, Iván Ahumada, un centinela de Dios, estoy, hermano, mandando este mensaje a la gente a que tenga cuidado. No le puedo estar hablando otro mensaje que no sea un mensaje de advertencia. Somos centinelas. Cargo la unción de centinela y como esa unción de centinela está sobre mis hombros, hermano, tengo la responsabilidad, tengo la obligación. Escuche el que desea escuchar, como dice Ezequiel capítulo 2. Nunca dirán que no hubo profeta que les predicara, nunca podrán decir que no hubo centinela que les anunciara los resguardos que debemos de tener como hijos del Altísimo. Entonces esta gente estaba en la llamada iglesia, ¿cierto? Estos que profetizaron, estos que hicieron milagros, estos que echaron fuera demonios. Hermanos, esta gente estaba en la denominada iglesia. Iglesia, llámese denominación, llámese cualquier cosa que predica la palabra del Eterno supuestamente. Cualquier cosa que predica la palabra del Eterno hoy día es una iglesia. Ya sean falsas, ya sean, hermanos, manipuladoras, le llamamos iglesia. ¿Cierto que sí? Le llamamos iglesia. Está la iglesia de los cientistas. La iglesia de la Science Church, algo así. Que son los cientistas. ¿Quiénes son esos? Hermanos, son agnósticos que se juntan y se reúnen y necesitan tener y creer en alguien. Los agnósticos necesitan creer en alguien, pero no creen en el Yeshua HaMashiach. Es como los masones, pues. Los masones necesitan tener una deidad. Hablan de Cristo, hablan de Dios, pero no es el Cristo. No es el Yeshua HaMashiach, el Redentor, el que entregó sangre, el que reconcilió con el Padre, el que nos está preparando a través de ese Ruach para que estemos, hermanos, un día en las bodas con Él. No, es otro, es una imitación. Recuerde que hay uno que es imitador. Es el padre de mentira, el imitador, el experto en mentir. Tengamos cuidado, no todo lo que nosotros miramos hoy día es palabra y mensaje del Eterno. No todo es. Muchos están, hermanos, hoy día desligándose. Muchos hoy día están diciendo, sí, soy rico, tenemos riquezas. Lea la palabra a la séptima iglesia de Laodicea, lo que el Espíritu dijo a la Quejilá, a la congregación de Laodicea, llamada la iglesia de Laodicea. Eres rica, pero eres pobre. Dice que tienes riqueza, pero estás pobre. ¿Qué nos quiso decir el Señor con eso? Que andamos buscando riquezas, pero por dentro estamos en pobredumbre. No, yo no quiero, hermanos, eso, por favor. No queremos eso, ese no es el camino. Ese no es el camino. Entonces, dice hacedores de maldad. Y estos hacedores de maldad, hermanos, van a ir. Mire, si seguimos leyendo, dice, ¿dónde estoy? A ver. Dice, entonces le declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el 24, Mateo 7, 24 ahora. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, pues. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, ¿a quién tenemos que seguir? Tenemos que seguir el evangelio de Yeshua. Y lamentablemente, hermanos, hay parte del evangelio de Yeshua que está contaminado. Te dice, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué locura, pastor, está diciendo? Sí, hermanos, muchos textos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, hermanos, está contaminado. Se contaminó en el trayecto. Hasta que fueron compilados los libros, nadie tenía control de nada. Simplemente después, cuando ya vino la imprenta, se pudo imprimir y salieron muchos textos. Pero de ahí para atrás, todo se hacía a mano. O sea, cualquiera podía manipular. Por eso le digo, hermanos, estamos contaminados. La palabra del Señor está contaminada. Se contaminó en el trayecto. Y la ley y la Torá, hermanos, también tiene momentos de contaminación. ¿Sabe por qué? Porque fue escrito, o fue escrita la tradición oral, fue escrita por hombres. Lo que nosotros hoy día conocemos como el Talmud, los 2 Talmud que hay. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Padre que nos dé la dirección clara y precisa para que no andemos cerrando. Yo le pido, digo, Señor, dame esta palabra, dame esta revelación. Yo no quiero enseñar mentiras. Mi pastor Fausto Huervarango me decía, yo tengo que tener mucho cuidado, porque si le enseño una mentira, ustedes van a vivir una mentira toda su vida. Por eso es muy responsable, tiene mucha responsabilidad lo que nosotros hacemos como centinelas de Dios, de dar un aviso y una alarma y una alerta, hermano, de lo que Papá Dios está trayendo para este tiempo, para esta temporada. Es urgente, por favor, es urgente que nosotros tomemos y consideremos estas palabras. Mire lo que dice ahí mismo en Mateo 8, 28. Dice los endemoniados gadarenos. Dice cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. ¿Quiénes vinieron? Eran 2 endemoniados. En gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, esos hombres estaban, hermanos, literalmente endemoniados. Valga, ¿no? Y clamaron diciendo, ¿qué tiene con nosotros Yeshua a Ben David? Yeshua, hijo de David, Yeshua, hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dice, ¿what? ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Hermanos, por favor, a poner mucha atención. Dice, ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Hermanos, significa, y yo lo conecto en donde dice aquí en Mateo 7:23, nunca les conocí hacedores apartados de mí, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que va a hacer exactamente lo mismo, va a hacer con esa gente, hermanos. Claro, estos eran demonios que estaban ahí en una zona y eran demonios reconocidos, pero estos otros no. A nosotros estas personas se nos mimetizan y nosotros le creemos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado delante de estos falsos profetas? Gente que cuando viene un profeta, lo único que viene, hermanos, es a sacar dinero. Tenga mucho cuidado. ¿Sabe lo que andan haciendo los falsos profetas? Hoy día, escuche bien, por favor, invitan a un falso profeta a profetizar a una iglesia, a una quejilá, a una congregación. Dice, voy a ir a la iglesia del pastor Juancito allá en tal ciudad, en tal país. Ah, ok, está bien.
Voy a ir allá. ¿Sabes lo que hacen? Entran a los perfiles de internet. Y dicen, bueno, pues a ver, ¿qué hermanitos están aquí en esta congregación? Y ahí empiezan a mirar los hermanitos que están en la congregación y comienzan a estudiarle su vida, sus problemas. Ahí hay una hermanita que dice, tengo a mi esposo tan enfermo. Otra dice, hoy mi esposo consiguió un trabajo. Listo, hermano, lo tienen todo anotadito y empiezan a profetizar eso. Eso está comprobado, archicomprobado. Tengamos cuidado porque esos van a ser los que van a ser echados cuando el Señor les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ya vimos que hacedor de maldad es ergosomai, anomía. O sea, son laborantes, son trabajadores, están ocupados todo el tiempo para cometer violación a la ley de Dios, a la Torá de Dios. Y no estoy, hermanos, haciendo nada, simplemente estoy leyendo la palabra y el significado del griego. ¿Se da cuenta? Tengamos mucho cuidado cuando nos enfrentamos, hermanos, a uno de esos pseudo, falsos profetas, hoy por hoy, y apóstoles. Usted me dice, pastor, ¿acaso no existen? No, sí existen, hermanos. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que no existan. Sí existen. Los apóstoles. Hermanos, los apóstoles son emisarios. ¿Hay emisarios de Dios hoy día? Sí, hermanos, hay apóstoles por todos lados. Yo soy un emisario de Dios, yo soy un apóstol de Dios. Muchos de nosotros somos emisarios, usted me dice, pastor, pero yo he ido a predicar aquí, he ido a predicar allá. Es un emisario de Dios, es un apóstol de Dios, es un enviado de Dios. Lo que pasa es que hay tanta maldad y tanta contaminación que ahí están esos que el Señor le va a decir, nunca les he conocido hacedores de maldad. Pastores, que usted no cree en profetas. Sí, hermano, por supuesto. Mi vida es una vida profética. Vivo envuelto en la profecía, hermanos. Pero pastor, a usted nunca le escucho que anda diciéndole a la gente las cosas. No, hermanos, esa es otra cosa. A veces es un don de ciencia que trabaja en uno y se va. Pero nos convertimos en profeta cuando damos esta palabra y cuando estamos direccionando a la gente por el camino correcto. Decíamos antes, como antes decíamos, tenemos que caminar, hermanos, por la senda antigua. Vamos a caminar por la senda antigua. Y la gente dice, bueno, pues senda antigua es una señora, con todo el respeto, que nadie me vaya a decir nada, por favor, con todo el respeto, una persona del siglo pasado, del siglo XIX, con faldita larga, con un moñito, con pelito largo y con un pandero. Eso es la senda antigua. No, hermanos, eso no es la senda antigua. La senda antigua es la palabra profética de Dios destinada desde la A hasta la Z y todo que ver, hermanos, con Israel y con Judá. Eso es lo que nosotros hoy día defendemos. Por eso nos convertimos en profetas y hablamos como profetas. Hay momentos que hablamos como Isaías, hay momentos que hablamos como Jeremías, hay momentos que nos toca hablar, hermanos, como Jonás. Hay momentos que nos toca hablar como Daniel. Ahí somos profetas del Altísimo y estamos fluyendo bajo su unción profética. Y es lo que estamos haciendo ahorita mismo, hermano. Fluyendo en una unción profética, diciéndole a la gente, tenga cuidado, no sea un hacedor de maldad. Entonces, ha venido para atormentarnos. ¿Dónde está? ¿Qué tiene con nosotros, Yeshua HaMashiach? Ha venido para atormentarnos antes de tiempo. O sea, hay un tiempo de tormentos. La palabra atormentar es la palabra basanizo. Basanizo. Y significa la palabra 928 en la concordancia Strong. Y significa torturar, afligir, azotar, fatiga, irse al fondo. O sea, cuando el Señor le dice, ¿cómo le dice? Nunca le he conocido apartado de mí hacedores de maldad. Lo que va a hacer, va a usar la palabra basanizo. Los va a torturar, los va a afligir, los va a azotar, los va a fatigar. Le va a decir, ustedes se van al fondo. ¡Wow, Señor! A tener mucho cuidado. A tener mucho cuidado. Y voy a leer, hermanos, aquí desde la versión textual hebraica, lo que le llamamos también el Código Real.
¿Cómo lo dice el Código Real? El Código Real dice en Mateo o Matillahu, como se dice en hebreo, el capítulo 7 y verso 21. Lo voy a leer como lo dice aquí el Código Real. ¿Ok? Dice, no todo el que me repite continuamente, Adoni, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. Está bueno, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Adoni, no profetizamos usando tu nombre, y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Pero entonces le diré, en su propia cara, no se lo mandaré a decir con nadie. Nunca tuvisteis una relación íntima conmigo, apartado de mí, violadores de la ley, violadores de la Torá. ¡Wow, Señor! Fuerte, ¿no? Se da cuenta que si nosotros, hermanos, nos enfocamos en mirar hoy día este nuevo tiempo, esta nueva transformación que Dios nos está enseñando, que debemos, hermanos, de no solamente hablar de ley como que fuese una cosa que está en una nebulosa, en la cloud, en la nube, o como pecado que está ahí en la cloud, en la nube, sino que bajamos esas palabras y entendemos de dónde vienen y para dónde van y cómo yo soy parte de ella. Hermanos, sin embargo, Papá Dios nos da dirección, nos posiciona para que nosotros vayamos avanzando en el camino correcto. Y con esto ya casi comenzamos a terminar. Estamos en el capítulo 8 de Mateo 8, 28, donde habla acerca de los gadarenos. Bueno, dice el Ribi sana a 2 hombres en la región de Gadara. El Ribi es el maestro, como se le decía antes. Habiendo arribado a la otra orilla, a la región de los gadarenos, le salieron al encuentro 2 hombres bajo el control de personalidades demoníacas, violentos en gran manera, al extremo que nadie podía pasar por aquel camino. Verso 29. Y le gritaban diciendo, ¿qué tienes que ver con nosotros ahora, Hijo del Eterno? ¿Cómo es que vienes antes de tiempo establecido para atormentarnos? O sea, has venido antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Hermanos, porque los demonios no sabían cuándo era la hora y cuándo iba a llegar su hora. Hermano, no puedo sin otra cosa que maravillarme. No puedo sin otra cosa que estar gozoso, contento, agradecido de la palabra y del mensaje que Papá Dios, hermanos, nos ha dado en el día de hoy. Aquí tenemos para desmenuzar mucho más. Pero creo que el tiempo ya nos llegó. Sí, creo que el tiempo nos llegó. Así que, si no entendió mucho, por favor, vuelva a escuchar el mensaje, tome nota, vaya con su Biblia, corrobore que lo que el pastor Iván está diciendo, hermanos, está de acuerdo con la palabra. Para que no hayan dudas de lo que estoy hablando, hermanos, es acerca de la palabra y del mensaje. Nosotros vamos a hacer una pausa así cortita y luego regreso, oramos para ir ya concluyendo el programa del día de hoy. El cielo, las estrellas, el mar,
Papito Dios de gloria, Baruch Hashem, Señor bendito, Señor es su nombre. Gracias, Padre, porque podemos venir a usted. Gracias, Señor, porque caminamos sobre los muros, porque centinela hemos sido establecidos como centinelas. Papito, gracias porque hoy día estamos adorando y bendiciendo su nombre. Hoy estamos entendiendo quién es usted. Hoy, Señor, hemos tomado la responsabilidad de predicar el mensaje, cueste lo que cueste. Señor, estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Que vayamos y prediquemos y establezcamos, Señor, quejilás, congregaciones, hermanos, Señor, que se levanten con un corazón digno, con un corazón humillado, con un corazón entendido delante de usted. Gracias, eterno Rey. Mi corazón le alaba, mi corazón, Señor, le bendice en esta hora. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación. Gracias, Señor, por la maravilla del Internet. Gracias, Señor, porque hoy día podemos salir al mundo. Usted dijo, van a comenzar aquí en Jerusalén, pero luego van a Judea, a Samaria y al resto de la tierra. Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, porque hoy día nosotros estamos en el resto de la tierra. Aleluya. Y estamos regresando a otros lugares por medio de las comunicaciones. Padre, muchas gracias. Mi corazón, Señor, le bendice. Mi corazón le alaba. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy más que nunca podemos ir y subir al monte. Hacia Sion irán las naciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz. Bueno, mis hermanitos, me despido, comienzo a despedirme. Comparta, por favor, este programa también con alguien más. Son muy importantes. Si no los entiende, si no los puede entender, escríbame ahí en mi página personal de Facebook, Ivana Humanavera, en www.ministerioelcentinela.org. Ahí abajito en mi pantalla usted va a mirar nuestra página web, www.ministerioelcentinela.org. Ahí va a aparecer en la pantalla los que me ven por el internet. Y escriba, por favor, escríbanos cuáles dudas tiene para poder ir estudiando estos mensajes y que usted también salga y sea establecido, hermanos, en su comunidad. Así que me despido, me quedo aquí en la radio para cerrar el programa del día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo grandote y por supuesto que el shalom de Dios les acompañe hoy y siempre. Bendiciones y paz. Vamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos al monte y Él nos guiará. Vamos al monte.